A nombre del Inter-American Institute for Democracy, les damos la bienvenida al foro Policía, Estado de Derecho y Política. Para tal efecto, hoy contamos con la participación del presidente ejecutivo del Inter-American Institute for Democracy, don Tomás Regalado, con el profesor Ricardo Israel Zipper, con la doctora Beatrice Rangel, directora de este instituto, con Manuel Orozco, ex jefe de policía de Miami, y nuestro director ejecutivo, el doctor Carlos Sánchez Berzaín. Orozco. El Inter-American Institute for Democracy, Instituto Interamericano para la Democracia, es una entidad privada sin fines de lucro, cuyo objetivo es la promoción y división de los valores de la libertad y difusión de los valores de la libertad, la democracia, los derechos humanos y la institucionalidad en las Américas. Iniciamos este foro con don Tomás Regalado. Muy buenas tardes y muchas gracias, María Fernanda. Para aquellos que en la América Latina están siguiendo el proceso electoral en los Estados Unidos, estoy seguro que diariamente escuchan el tema de la policía. ¿Qué candidato quiere eliminar la policía y qué candidato quiere ayudar a la policía? ¿Qué candidato tiene el apoyo de la policía y qué candidato no tiene el apoyo de la policía? Esto es muy interesante porque aquí en los Estados Unidos de América, los sindicatos de policía, los policías tienen sindicatos, tienen la libertad de apoyar a distintos candidatos. Y esto ha bajado del nivel presidencial hasta el nivel local. Y hay una conversación nacional sobre el futuro de la policía. Durante la pandemia, en los meses de marzo y abril de este año 2020, los policías, los bomberos y los trabajadores de la salud eran elogiados como héroes. En la televisión, en las distintas calles, cada vez que se veía un bombero, un policía, un trabajador de salud, el pueblo le rendía tributo. Incluso en las grandes avenidas de Miami y otras ciudades, los policías desfilaban junto a los bomberos y desde los balcones sonaban cazuelas a favores de ellos. De hecho, eran héroes, son héroes de verdad, porque mientras todo el mundo estaba resguardado, mientras todo el mundo estaba en sus hogares, los policías y los bomberos estaban en la calle lidiando con el potencial contagio y por supuesto manteniendo esta sociedad funcional. Pero el 25 de mayo todo cambió. El 25 de mayo en la ciudad de Minneapolis se produjo la terrible muerte de George Floyd. Se iniciaron una serie de protestas contra los cuerpos de policía. Y estas protestas se tornaron en disturbios y los disturbios se convirtieron en saqueo. Esto fue un fenómeno que en el pasado había ocurrido, pero se produjo de una forma tan coordinada que los cuerpos de policía se convirtieron, desde el punto de vista de la percepción y hasta de la prensa nacional, en los enemigos de la sociedad, en personas abusadoras. Hoy tenemos este tema porque es sumamente importante que todo nuestro continente lo vea como un tema global, no un tema de Miami ni de los Estados Unidos de América. Lo que ocurre es que aquí las cosas son diferentes. Lo que piden los manifestantes son dos cosas básicas: que todos los policías que en algún momento han hasta mirado mal a una persona vayan a la cárcel, y que los presupuestos de la policía sean disminuidos para contratar personas que puedan dar consejos y que puedan dar terapia a las comunidades
que son inestables. Esto, por supuesto, es imposible, como se está viendo en Minneapolis, la primera ciudad que decidió eliminar el cuerpo de policía, y el crimen ahora se ha disparado en un 300%, simplemente porque los policías que están en proceso de retirarse no quieren recibir las órdenes de enfrentar la delincuencia. Pero hay algo que es importante, y hoy tenemos aquí al ex jefe de la policía de Miami, Manuel Oroza. Y lo tenemos porque Oroza ha hecho todo en la policía, desde explorador como adolescente en ese cuerpo que la policía de Miami tanto atesora, los jóvenes exploradores, hasta oficial de la policía, sargento, teniente, mayor, asistente jefe y jefe de la policía, durante años bastante complicados en la ciudad de Miami. Dirigir un cuerpo de policía no es fácil, porque hay que lidiar con las personalidades y hay que lidiar con muchísimas comunidades. Pero lo que quieren aquellos que todavía están manifestando en las calles, ahora se ha calmado un poco, pero debe reanudarse después de las elecciones, es que los policías vayan a la cárcel, que los policías sean juzgados por asesinato cada vez que un civil muere a manos de la policía, no importa en qué circunstancia. Un estudio de la Universidad de Bowling Green en Ohio revela que desde el año 2005 hasta finales de este año 2020, 121 oficiales de policía han sido acusados de asesinato en primer o segundo grado por la muerte de civiles, armados o desarmados. La universidad siguió todos y cada uno de estos casos a través de los años y determinó que de estos 121, solamente 44 fueron hallados culpables, pero no de asesinato, sino de cargos menores como asalto agravado, como de violar los derechos civiles de las víctimas o irresponsabilidad en disparar un arma de fuego. Nunca, ninguno ha sido hallado culpable de asesinato, aunque en los 121 casos un civil murió a manos de la policía. ¿Cuál es la conclusión de la universidad en este estudio? Los jurados, dice el estudio, es muy difícil que condenen a un agente de policía, porque para ellos es sumamente dificultoso determinar la decisión de vida o muerte en un segundo de un minuto, cuando un oficial extrae su arma de fuego y dispara. Y por lo tanto, los jurados no quieren tomar esa decisión. Pero de hecho, la Corte Suprema de los Estados Unidos, en 1989, emitió un dictamen que dio a la policía una de las más poderosas herramientas que ha tenido en todos estos años. Dijo que las acciones de un policía deben ser medidas por la reacción de un oficial en el momento en que ocurría este hecho y no la consideración de que si debía o no debía de haberse realizado el hecho. Hoy nosotros vamos a escuchar mucho sobre la policía. Lo más importante, disculpe, lo más importante es que no puede haber
una sociedad sin policía. No puede haber una ciudad o un municipio o un condado o un estado que no tenga la fuerza policial para responder a los llamados de los ciudadanos. En este momento, en Estados Unidos, hay varias ciudades que están tratando de eliminar presupuestos de policía. Ha pasado en Nueva York, han reducido $1.000 millones en presupuesto, ha pasado en Portland, ha pasado en Seattle, y el resultado, el crimen se ha disparado totalmente. Por eso los invito a que escuchen al jefe Orosa, porque, y a todos nuestros panelistas, pero en el caso de jefe Orosa, ustedes van a poder conocer el poder que tiene un jefe de policía, pero los retos que tiene un jefe de policía para quitar a las malas hierbas de ese departamento. Después, por supuesto, yo estoy seguro que algunos de ustedes harán preguntas a través de las redes y le devolvemos a María Fernanda el podio para que pueda seguir con esta presentación. Agradecemos a nuestro presidente del Inter-American Institute for Democracy, Tomás Regalado, quien fue alcalde de Miami y es tiene una trayectoria periodística realmente admirable. Ahora continuamos con el doctor Ricardo Israel Zipper, abogado, máster en ciencia política y doctor en government por la Universidad de Essex, Inglaterra, exdecano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Autónoma de Chile y exdirector del International Center for the Quality of Democracy, expresidente del Comité de Fuerzas Armadas y Sociedad de la International Political Science Association, entre otros. Bienvenido. Muchas gracias y gracias por la invitación. Al ser invitado a hablar de este tema, me pareció que podía ser oportuno enfocarlo a través del tema tan específico de Estados Unidos. También existe en otros países, pero no a este nivel, la pluralidad de jurisdicciones que se ha visto en este periodo de los últimos meses, como a partir del horroroso asesinato del afroamericano George Floyd y el virtual copamiento diario y el enfrentamiento con la policía en lugares como Portland y Seattle, se ha visto como se han neutralizado mutuamente en el enfrentamiento federal del presidente Trump con los alcaldes, de quienes depende la policía, con los gobernadores, de quien depende la Guardia Nacional, y al final solo la fuerza y los lugares federales dependen del presidente. Me pareció que podía ser utilizada una perspectiva de derecho internacional, ya que por el consabido tema de proteger el total imperio que posee la Corte Suprema, Estados Unidos en general no ha firmado casi ninguno de los tratados internacionales que regulan el uso de la fuerza a través de la policía, donde se exige, por ejemplo, que la respuesta sea siempre proporcional a la amenaza. Y en Estados Unidos predomina la idea de que el copamiento de la policía debe ser superior para evitar un enfrentamiento de otro tipo. También lo lleva a utilizar lo que en otras policías es al último y no al principio, como son las armas de fuego. Y hemos visto también en lugares como Portland y Seattle que este enfrentamiento político en Estados Unidos lleva a que la policía no pueda actuar como ha estado acostumbrada. Sin embargo, quiero dedicar los minutos de lo que dispongo a observar qué tipo de violencia está siendo dirigida en contra de la policía. Y me encuentro con un concepto que lo desarrollaré en estos minutos, fundamentalmente a través del caso de Chile y del propio Estados Unidos, de lo que ha sido dado en llamar la guerra
la revolución molecular disipada. Es revolución porque se usa la violencia. Es molecular porque parte a través de pequeñas acciones, y es disipada porque una vez que esta gente se convoca a través de las redes sociales, es difícil seguir la pista. El origen está a fines del siglo pasado, la última década del siglo pasado, en Francia y en Italia, fundamentalmente a través de la obra del filósofo de la deconstrucción Gilles Deleuze. Y como sabemos, la deconstrucción es una de las formas más logradas de actualizar el marxismo-leninismo, como también la expresión que tanto se utiliza por estos colectivos que usan la violencia de la democracia participativa, que tiene un origen en el propio Lenin. Y también la obra primaria del también filósofo y psicoanalista francés Félix Guattari. En el fondo es un sistema universal de lucha social a partir de las mutaciones de lo que se desea y lo que se espera. Y ahí también se ve su origen en el psicoanálisis. Es una forma que busca enfrentar las instituciones republicanas a través de una nueva forma de hacer política, vinculando toda transformación social a una transformación de lo que se anhela y se espera individualmente. Es interesante volver a releer la obra de la revolución molecular de Guattari décadas después y se ve claramente cómo este sistema es un sistema universal de lucha social que en forma distinta a las revoluciones del siglo pasado, que tenían una forma ya llamado más bien vertical de ejercicio del poder. Aquí no se ve claramente una jefatura política, se convoca a través de las redes sociales, tiene una existencia de guerrilla fundamentalmente urbana y se utiliza en forma extraordinaria los planos simbólicos y de la guerra cultural. Y la deconstrucción se manifiesta a través de dos vías. Una, la conocida forma de la ortodoxia de la corrección política, donde, como lo mostró Orwell a la humanidad en 1984, lo que no tiene nombre simplemente no existe. Se convoca por las redes sociales y no hay esa forma tradicional que tanto conocimos en Latinoamérica de la orden de partido o de un jefe. En este esquema casi no se habla, y esto hay que insistirlo, de Fuerza Armada y sí mucho de policía. Su enemigo al parecer es la policía y la actuación cuando se manifiesta en la violencia a través de las calles. No hay un liderazgo claro, pero el objetivo sin duda es la República y sus instituciones. Hay temas de apropiación del pasado que se ha visto en el talibán o en los talibanes o en la yihad islámica, y también en la discusión sobre los monumentos que se dio en la revolución cultural en China, sobre todo con su pasado confuciano. Pero esos son ejemplos que no se dan en la misma forma en lo intelectual. Yo recuerdo, y me abrió los ojos, una experiencia de haber intervenido en el propio instituto, cuando al exponer la violencia que había partido en Chile y que adquirió una nueva expresión con el plebiscito para hacer una nueva constitución ayer, canalizándola políticamente, y su ataque a iglesias, al metro y a otros lugares, se me preguntó si acaso esto se podía dar en Estados Unidos. Y la verdad es que observando cosas tan presentes en el Estados Unidos de hoy, como la polarización, como la pérdida de una prensa de los hechos a una prensa de la narrativa, donde lo que se dice en un medio no tiene nada que ver con lo que se dice en otro, donde hay una extrema polarización, un enfrentamiento y una parálisis en las instituciones políticas. En ese Estados Unidos, la pregunta es también si podía ser afectado, ya que a fines del año 2019 se daban alrededor de 20 experiencias de estas características en lugares tan distintos como Hong Kong, Cataluña, Líbano e Irak,
donde este tipo de violencia se expresaba molecularmente en la calle a través de acciones muy particulares o en ciudades muy precisas. En el fondo es cómo se puede expresar la insatisfacción al llegar a la violencia en las sociedades del siglo XXI y cuánto puede afectar a un país como Estados Unidos, que estaba habituado a explosiones de este tipo, pero eran limitadas y acotadas, y vemos que el tema racial, normalmente las explosiones eran en una ciudad determinada después de un fallo que disgustaba a mucha gente. Lo claro es que muy distinto a lo que se ha visto el siglo pasado y se anticipa a temas que no estaban tan presentes a fines del siglo XX, pero sí lo están hoy día, como por ejemplo a favor y en contra de la globalización, la política identitaria a partir de temas como el sexo o la raza y una reivindicación a la delincuencia como totalmente antisistema y sin ninguno de los compromisos de las otras situaciones. La recurrencia al lenguaje, al traslado a la guerrilla urbana y a las ciencias sociales del lenguaje del psicoanálisis es particularmente llamativo, porque por ejemplo la conspiración se entiende como respirar junto, como inspirarse junto. Es confrontación tipo guerrilla urbana, el combate molecular busca imponer su propia dominación y no se sabe tan claramente, y así se postula, que el poder no solo surge de un sillón presidencial, sino que también se ejerce cuando se tiene el control del lenguaje, de la movilización, y uno ha visto algo inesperado en Estados Unidos, como la policía está totalmente amarrada de manos para poder actuar en la forma como estaba acostumbrada. Se expresa en la acción en las calles, y vuelvo a insistir que de las Fuerzas Armadas casi no se menciona porque se espera un derrumbe de ella, pero sí en una profunda activación para amarrarle las manos legalmente a la policía. Y si uno ve la experiencia norteamericana, ve que esto comienza con elecciones a las cuales se daba tan poca importancia, como las que tienen que ver con los fiscales y otras similares del aparato legal, y que han adquirido la importancia ahora en estas manifestaciones por la cantidad de fiscales que han sido electos y que se niegan a aplicar la ley en contra de quienes han ejercido violencia. Se reconocen 5 niveles: la evasión, o sea, el acto de desacato; la resistencia, la oposición a toda autoridad y lo más visible en la policía cuando intentan tomar las calles; la desobediencia, no aplicar, no aceptar órdenes de autoridad, y la más clara es la de la policía cuando le ordena desalojar un lugar y que pierde toda imposición o imperio cuando simplemente no se le hace caso; y la insubordinación. Las fases serían la del escalamiento, la rebelión de baja intensidad, el copamiento, múltiples focos de conflicto. Recordemos que en Portland son casi 100 días, llegaron a ser en forma seguidos atentados. La saturación, donde se inmoviliza el Estado en la persecución penal como ha ocurrido. Y el desafío que se plantea, también se plantea a la forma tradicional de hacer política, a esos clásicos que hablaban como el objetivo de la vida en sociedad, un pacto muy amplio de izquierda, centro y derecha sobre la forma en que actúa el sistema y la forma como la democracia debe adecuarlo. Un minuto. Un minuto. En el fondo, lo que estamos tratando de expresar es que Estados Unidos, y creo que esta violencia y la pandemia sirve para reflejar esa experiencia, lo que tanto la caracterizó. Ha habido un cuestionamiento llamativo a cuestionar las propias raíces del éxito de Estados Unidos, y hoy día predomina lo negativo en muchos sectores sobre lo mucho positivo y que le ha entregado a la humanidad en su sistema económico y político. Pero
esta revolución molecular disipada, creo que es la forma más activa, sea en el caso chileno o en el caso norteamericano, y en mucho de la violencia que hoy día se da en la calle. También en ambos casos, en todos estos casos de origen universitario, en esta situación creo que es muy clara la razón por la cual este tipo de violencia urbana, a diferencia de otras del pasado, tiene como primer blanco a amarrarle las manos a la policía. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias al doctor Israel Zipper por su valioso aporte. Ahora damos la bienvenida a nuestra directora del Inter-American Institute for Democracy, la doctora Beatrice Rangel, quien fuera Chief of Staff del presidente Carlos Andrés Pérez, es máster en Desarrollo Económico y máster en Administración Pública del Harvard University. Muchísimas gracias, María Fernanda, y le damos la bienvenida al gran jefe Oroza, que nos acompaña hoy en este análisis de los problemas que han afectado a los cuerpos policiales de Estados Unidos y del mundo. La virulencia, ubicuidad y extensión de las protestas que siguieron a la muerte de George Floyd mientras era arrestado el 25 de mayo de este año atrajeron la atención mundial hacia los órganos de policía de Estados Unidos. Desde la óptica de los protagonistas de las protestas, los cuerpos policiales están al servicio de una élite racista que explota a las minorías y sostiene la inequidad en Estados Unidos. Y en el resto del mundo, este criterio parece haberse popularizado, desde Minneapolis hasta Santiago de Chile y Manila, pasando por Londres, Madrid, El Cairo, París, Brasilia y Buenos Aires. Los habitantes de todas estas ciudades salieron a la calle a protestar por razones diversas y todas terminaron cuestionando la utilidad de los cuerpos de policía y condenando la muerte de George Floyd. Esta situación ha llevado a muchas autoridades locales e internacionales a preguntarse si, al igual que los años 70 y 80, será necesario incurrir en una reestructuración profunda de los cuerpos policiales. Para responder a este interrogante, es esencial comprender el origen del malestar ciudadano y los retos que confronta toda autoridad en el combate del crecimiento del crimen organizado en este siglo XXI. Existen aproximadamente 17.983 cuerpos policiales en Estados Unidos. Todos ellos forman parte del andamiaje institucional de las autoridades locales y prestan servicios que trascienden la vigilancia del cumplimiento de la ley, porque los cuerpos policiales asisten a los individuos en emergencias médicas y realizan tareas de asesoramiento social. La identificación del origen del problema plantea un breve recorrido por la historia de la entidad política de la cual forman parte los cuerpos policiales, pero así también de ellos mismos, cómo ellos se desarrollaron, cómo llegaron a ser lo que son hoy. La entidad en que anida a los cuerpos policiales es el Estado-Nación. El Estado-Nación que conocemos es una mutación del creado en 1648 como eje del Orden de Westfalia. Sus elementos constitutivos son población, territorio, soberanía y gobierno. Por gobierno se entiende una entidad con suficiente integralidad como para defender a sus habitantes de enemigos externos y mantener el orden dentro de sus fronteras. Por orden se entiende que el gobierno es capaz de hacer que la población acate las leyes. Diversos estudios sobre criminalidad han demostrado que la mayoría de la población acata las leyes por temor al castigo o por convicción. Existe, sin embargo, una minoría dispuesta a romper con el orden jurídico para obtener un provecho propio. A esta minoría hay que controlarla por la fuerza, y esta es la justificación de los cuerpos policiales. Su rol es proteger a las comunidades de aquellos que violan la ley. En cierto sentido, ellos siembran la paz. Los sistemas de policía que conocemos son herederos de la Policía de Londres, creada en 1829 por el entonces secretario del Interior del Reino Unido, Sir Robert Peel, bajo la premisa que se estaba creando un cuerpo para proteger a la comunidad de los criminales. El éxito en el Reino Unido llevó el modelo a expandirse a los Estados Unidos. En la medida que el Estado fue fuerte
y garantizó el control territorial y con ello la seguridad, los cuerpos policiales fueron efectivos órganos de cumplimiento de la ley y fueron vistos siempre por las comunidades como sus protectores. Pero dos elementos vendrían a irrumpir en nuestra realidad para comenzar a horadar este criterio. Estos desarrollos fueron, en primer lugar, los avances tecnológicos y luego el establecimiento de un marco institucional supranacional que privilegió la protección de los derechos humanos de los individuos al control territorial o al uso de la fuerza. En efecto, el cambio tecnológico facilitó la penetración del crimen organizado transnacional en los negocios de la droga, el tráfico de seres humanos y la producción y distribución de bienes falsificados. Así, sus operadores comenzaron a tener acceso a sistemas de información, armas y servicios de inteligencia que en muchos rincones, no solo del territorio americano, sino del mundo entero, sobrepasan en efectividad y calidad a los de los cuerpos policiales. Y se inició un trágico desequilibrio a favor del crimen organizado transnacional. La ciudadanía comenzó a perder fe en la capacidad de la policía para protegerla y comenzó a ver sus defectos. La penetración del crimen organizado transnacional facilitada por la tecnología lamentablemente no impacta de manera igual a todos los hogares, ni a todas las familias, ni a todos los individuos. En las regiones urbanas de bajos ingresos la penetración es total. Estos son teatros de trasiego, distribución y venta de ilícitos, así como el encubrimiento de delitos, y es allí donde la policía pareciera estar más distante. En los hogares de ingresos medios y altos, las actividades delictivas se concentran en tareas que podríamos denominar de cuello blanco, como el blanqueo y ocultamiento de activos. Allí, además de no existir violencia, hay cuerpos policiales mejor dotados y con mayor capacidad para controlar estas actividades, que además son también seguidas y controladas por entes federales en los Estados Unidos, como es el caso del FBI. Esta presencia insolente del crimen organizado en las regiones urbanas de bajos ingresos ha llevado a la población a perder la admiración y el aprecio por los cuerpos policiales. El segundo factor que ha incidido en el cuestionamiento de los cuerpos policiales, urbi et orbi, es la exitosa globalización del orden supranacional creado desde la Segunda Guerra Mundial y cuyo principal baluarte es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Este sistema realmente universal de protección de los derechos del individuo ha penetrado las legislaciones nacionales y las culturas de todas las naciones a lo largo de 5 décadas. El Estatuto de Roma para el establecimiento de la Corte Penal Internacional reforzó este marco legal al incluir el uso indebido de la fuerza como delito de genocidio. Este tratamiento del uso de la fuerza ha llevado a la mayoría de los movimientos sociales en casi todos los países del mundo a pedir la reforma de los cuerpos policiales. En los Estados Unidos, el sustrato histórico de la esclavitud y los abusos perpetrados contra la población de origen africano crearon una profunda herida social que se abre de nuevo con cada incidente como el que llevó a la muerte de George Floyd. Pero ahora esta comunidad está acompañada de otros colectivos que, impactados por la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Estatuto de Roma, desean ver esos principios incorporados en los estamentos en que el Estado usa para controlar el crimen, y en los estamentos del Estado en los que se tiene que recurrir a la violencia para perseguir a los criminales. Entonces, ¿qué hacer? Yo no pretendo tener ninguna experticia en materia de cuerpos policiales, pero el análisis realizado me lleva a pensar que lejos de sustraerle fondos a la policía, hay que revitalizarla e invertir en su modernización. ¿Cómo? A mi juicio, y de manera muy humilde, me parece que habría que hacer una inversión grande en nuevos y eficientes sistemas de inteligencia que les permitan identificar con anterioridad las zonas y los hogares problemas. Las reglas del sector de negocios donde yo me desempeño me dicen que para yo tener éxito tengo que conocer a mi cliente. Asimismo, los bancos, para cumplir con la legislación antilavado, tienen que conocer a sus clientes.
Entonces llegó el momento donde le facilitemos el conocimiento de las comunidades que protegen a la policía. En segundo lugar, creo que debería haber una mayor integración de la comunidad vía la participación en actividades comunitarias que le permitan a la comunidad conocer a los efectivos de la policía y a los efectivos conocer a los miembros de la comunidad. En tercer lugar, yo pensaría que hay que invertir en el entrenamiento que debe enfocarse en protección cibernética de la comunidad, identificación de posibles conflictos, identificación de elementos conflictivos, aplicación de las leyes de protección de los derechos humanos y en las actividades de persecución y de arresto, porque allí es donde pueden venir los grandes choques con esta legislación de carácter universal. Y en cuarto lugar, yo crearía una estrategia de comunicación pública donde se resalten los hechos positivos de la policía. Hay más de una vida que han salvado simplemente trasladándola hasta un hospital a una persona enferma. Hay más de un accidente que han evitado. Hay más de una persona secuestrada que han salvado. Entonces, ¿por qué no sabemos de eso con mayor eficiencia y mayor rapidez? Porque a mi modo de ver, lo que necesitamos no es defunding the police, sino lo que necesitamos es mejor y smart funding de nuestras policías. Muchas gracias. Muchísimas gracias a nuestra directora Beatriz Rangel por sus palabras y por su propuesta. Ahora vamos a dar la bienvenida a Manuel Oroza, jefe de policía retirado de Miami, con más de 35 años de servicio a la ciudad, con una respetable trayectoria en la institución policial en la que imprimió su visión de firmeza y justicia. Bienvenido. Muchas gracias y es un gran gusto estar aquí. Gracias por la invitación. Muchas personas ya han hablado de lo que está pasando y los institutos, pero yo quisiera hablar un poquito de lo que nos trajo a donde estamos ahora, que es lo que ha pasado antes de la muerte de George Floyd. Sí, hubo aquí racismo sistémico en los años 20, 30, 40, hasta los 50, pero en los 60, después que hubo una buena conversación entre la policía y las comunidades, la policía ha cambiado, más entrenamiento se da, y ese racismo se ha desaparecido, pero queda racismo en personas individuales, no racismo del sistema completo, como estamos oyendo todos los grupos anarquistas, porque hay problemas sistémicos con racismo en el cuerpo de la policía y en la fiscalía también. Eso no es verdad. Sí, hay individuos, como en todas las sociedades, que son racistas contra los hispanos, contra los afroamericanos, y eso es una cosa que una persona la trae de crecimiento en la cultura y aprende a no ser racista con el tiempo. Pero a mí me ha pasado, yo me recuerdo cuando yo era novato, yo estaba caminando por un pasillo en la estación de la policía con una amistad mía que fue a la academia conmigo, y como somos hispanos, cubanos, en fin, no es más fácil el idioma de nosotros, y empezamos a hablar en español, y vinieron dos anglos americanos que eran viejos ya en el departamento, y vinieron hacia nosotros, y uno me miró a mí y me dijo, me voy a decir en forma bonita, esa porquería no se abre aquí. Y entendí lo que él quiso decirme con eso y lo respeté porque yo era novato y era más, y seguimos. Pero eso eran en los finales de los 70, que no había racismo institucional y sistémico como dice los anarquistas que están protestando. Y simple cuando es muy fácil de descubrir por qué, porque si hubiera ese sistema, yo nunca hubiera sido jefe de la policía. Si hubiera ese sistema, el segundo que más mandaba en ese tiempo de la policía era un señor que se llamaba Roberto Alba, que era hispano. Y atrás de él vino otro más que se llamaba Alfredo Baré, que era cubano. O sea, en ese tiempo, de los años 70, 80, 90 y hasta ahora, no hay racismo del sistema, pero hay racismo de personas individuales.
Y eso es cosas que ellos tienen de parar de hacer o controlárselo. En los años que hubieron antes de George Floyd, hubieron personas, o sea blancas, o sea afroamericanas, que fueron muertos a manos de la policía. Muchos de esos casos fueron los policías limpios de cargo porque actuaron en buena fe. Y hubieron muy pocos casos que no fueron, pero no fueron a la cárcel tampoco. Eso es lo que viene comiéndole el hígado a estos grupos comunitarios que quieren ver los policías ir presos. Entonces, cuando pasa lo de George Floyd en mayo, que fue una tragedia, y yo considero en mi experiencia que nunca hubiera pasado eso y que ese policía debe ir preso, ¿qué es lo que pasa? Que todos los grupos que estaban enojados con la policía fueron a demostrar y fueron a hacerse su allantamiento de que hay sistemas racistas en los cuerpos policías. Se reunieron muchos grupos como los Black Lives Matter, las vidas negras, el grupo de las vidas negras importan, muchas gracias. Como soy cubanito que vine para acá de los 3 años, el español, vaya, me es fácil, pero hay veces que meto la pata, como dicen los cubanos. Y los anarquistas, que es una sede en Seattle, empezaron la cosa de quitarle los presupuestos a la policía y hacer todas estas cosas. Ellos se cogieron la oportunidad de lo que estaba pasando para hacer todo esto política y para que le dieran dinero también. Hay muchos grupos de afuera que están involucrados mandando dinero a estos grupos de anarquistas para revolver todo y mantener todo en el sistema que tenemos ahora, que es un poquito de llamas. ¿Y qué es lo que pasa? Esto viene a un momento perfecto para ellos porque es el año de una política, campaña presidencial que está bien pegada y hay muchas personas que se están apoyando para eso, para poder convertir ese apoyo en algo para el futuro. Y entonces vienen los republicanos y vienen los demócratas quieren mantener todo como está en llantas para que pierda el presidente, y los republicanos quieren tranquilizar todo para poder ayudar al presidente. Y esto son cosas que están pasando ahora mismo en muchos pueblos, todavía en Seattle hay manifestaciones, y también lo que pasa es que los políticos de esas ciudades donde todavía hay manifestaciones son demócratas y no quieren terminar con las manifestaciones. Y ahí es donde vamos, el arroz con pollo como dicen en Cuba, que es un enredillo de todo para hacer las cosas malas, mantenerse un tiempo más hasta después de las elecciones. Y los republicanos apurándose para arreglar todo antes de las elecciones. Y entonces ahí es donde vamos, que la policía en sí están cogidos en el medio de los dos grupos, y la policía actúa normalmente en buenas condiciones, pero sí, siempre hay algunos policías que se le van las manos y algunos policías malos, como en la sociedad completa. Hay policías corruptos y hay ciudadanos banqueros que son corruptos, hay fiscales que son corruptos, hay abogados corruptos, hay de todo, corrupción en toda la sociedad. Y sí, hay policías buenos y hay policías malos. Parte del arreglo de todo esto no es quitarle dinero a la policía, es controlar un poco las uniones, que son las que llegan de acuerdo con los políticos para hacer contratos de dinero y de cómo viven mejores, y hay cosas como retención del trabajo. Como jefe de la policía, una de las cosas más difíciles que hay es votar un policía.
Y si es difícil votar un policía, es más difícil todavía encausar un policía y es más difícil todavía que un policía vaya preso. Porque hay muchos reglamentos que protegen al policía. Y hay muchos reglamentos que los policías usan para su protección también. Aquí, por ejemplo, en el estado de la Florida, los policías tienen unos derechos que son nada más para ellos. En otras palabras, si usted comete un delito y viene un policía y habla con usted y se lo lleva preso, así es como debe ser la ley. Pero los policías tienen un derecho más arriba de eso. Primero no van a hablar con el policía, van a hablar con el abogado del policía, con los miembros de la unión del policía, y le van a dar la vuelta a la cosa para complicar las cosas más, y es más difícil votar a un policía. Muchas veces, yo cuando fui jefe, desgraciadamente, yo traté de votar como 8 policías. Y tuve resultado creo que con 2 nada más. Porque cuando tratas de votar el policía, y estos son cosas que no son crímenes, son fallos nada más que cometen los policías, la unión se involucra y entonces las organizaciones de la ciudad se involucran, los abogados, entonces buscan un abogado que no tiene que ver nada con esto para que él determine o ella determine si se vota o no se vota el policía. ¿Y qué es lo que pasa? Como la ciudad le da dinero a ese abogado y la unión le da dinero a ese abogado y pagan el sueldo, el abogado no es bobo, el abogado dice, esta te la doy a ti, y la otra se la doy al otro, y esta se la doy ahí. Y cuando vienes a ver, vota uno por aquí, deja uno por aquí, vota uno por aquí, deja uno por aquí. Y eso no es manera de correr un cuerpo policía. El jefe debe tener el derecho de votar a cualquier policía que cometa el fallo, y el policía tiene el derecho de apelar a las acciones políticas, a los cuerpos políticos para su trabajo. Pero aquí, y esto es en todos los Estados Unidos, no pasa así. Es muy difícil votar a un policía y, como le digo, peor todavía que se lo lleven preso. En el sistema de cómo se arreglan esas cosas, ese es un tema que se puede arreglar. El otro tema, y más fácil todavía de hacer, es que nosotros lo tenemos aquí en Miami, es convierte el cuerpo de policía como un espejo de la comunidad. O sea, si tú tienes un 20% de afroamericanos, debes tener un 20% de afroamericanos en el cuerpo de la policía. ¿Por qué? Porque las razas se entienden. Si yo voy al barrio afroamericano, a mí me toma 4 o 5 años educarme en todas las diferentes maneras que las personas hablan, que las personas actúan. Y un afroamericano en un barrio afroamericano se entienden mejor. Yo trabajé casi toda mi carrera de policía en barrios de afroamericanos. Y entonces cuando te venía corriendo un muchachito al cristal para hablar contigo, lo que quería era una postalita seguro que regalábamos en ese tiempo. Pero hay policías que se ponían miedosos porque no sabían lo que estaba pasando. Y por eso te digo, es mejor que el cuerpo de policía sea un espejo de la comunidad. Eso evita muchos problemas. Y finalmente el entrenamiento. Hay muchos cuerpos de policía que tienen un tremendo entrenamiento, pero hay muchos cuerpos de policía que son pequeños y no tienen el dinero para entrenar bien a sus policías. Ahí es donde el gobierno federal puede ayudar y mandar fondos para entrenar todos los policías básicamente más o menos igual. Pero hay diferentes comunidades que se necesita entrenar un poquito diferente, pero no hay ningún sistema nacional de entrenamiento policía que sea más o menos igual. Todos los sistemas de entrenamiento de policías es al cabo del estado. El estado de la Florida entrena un poco más diferente que el estado de Georgia y un poco más diferente que el estado de Nueva York. Y esas diferencias hay veces donde vemos los problemas. Por ejemplo, lo que pasó con George Floyd, que le pusieron la rodilla en el cuello y lo ahorcaron, aquí en los años 70, 80 era permitible. Ahorcar una persona, especialmente si esa persona está tratando de cogerte el arma, tú lo podías ahorcar para desmayarlo y ponerle las esposas. Pero ¿qué es lo que pasa? Nosotros eliminamos eso hace 26 años atrás.
porque hay una gran probabilidad que la persona que está juzgando se muera o que se vuelva, que empiece a tener problemas mentales porque le está eliminando el oxígeno al cerebro. Pero eso no pasa en todas las ciudades, ni de la Florida, ni de los Estados Unidos. Deben tener un sistema de entrenamiento para evitar ese tipo de ahorcar a una persona. Hay maneras de hacerlo de otras maneras, pero no es algo uniforme en los Estados Unidos. Y ahí se puede cambiar, en los fondos se puede cambiar, en la manera que los policías retienen su trabajo se puede cambiar. Hay muchos cambios que se pueden hacer, pero en la política de Washington, como están las cosas ahora, todo el mundo corriendo, todo el mundo hablando para su lado, no va a pasar. El senador Tim Scott trató de hacerlo y ni republicano ni demócrata querían involucrarse en lo que él estaba poniendo, que era un principio, no era nada que iba a acabar con todo, pero era un principio. Esto, perdone que no estoy acostumbrado a estos tipos de foros, pero estoy aquí para contestarle cualquier pregunta que tengan. Y otra vez, muchas gracias por invitarme y dejarme hablar. Y gracias. Agradecemos las palabras de Manuel Oroza, jefe de policía en retiro de Miami. Ahora tenemos un par de preguntas del público. Trataré de hacerlas en una pregunta precisamente para el jefe Oroza. Dice, ¿cuántas reformas se han hecho a la policía de Miami desde los años 80 cuando la penetración de los narcos colombianos destruyó su reputación? ¿Y qué hizo usted para que su escuadrón fuera considerado denominado Miami Vice? Bueno, hubieron muchas reformas de los años 80 hacia acá, reformas que uno nunca pensaba que los policías podían haberse vuelto corruptos. Parte de las reformas vinieron después de que muchos de ellos cayeron presos, que fueron investigados por la unidad de seguridad interna de nosotros, igual que con el FBI. Creo que en ese entonces cayeron como 21 oficiales presos. Muchos de ellos fueron a la cárcel, algunos no fueron a la cárcel, pero fueron despedidos. El Miami Vice es básicamente el programa de televisión ese que hubo, y entonces todos los escuadrones esos que salían y le caían atrás a la gente vendiendo droga y eso, la comunidad le puso Miami Vice. En la comunidad afroamericana, a la unidad de nosotros le decían los Jump Out Boys, los muchachos que se tiraban de los carros y cosas así, pero vaya, eso siempre, en todas las épocas hay un grupo que hace cosas extraordinarias, entonces se le pone cosas, nombretes así. Antes de nosotros había un grupito que eran dos policías y le decían Batman and Robin también aquí en Miami, y vaya, esos son apogeos que el público le pone, que no se los ponen los policías. Gracias. Muchísimas gracias. Otra pregunta del público para el alcalde Tomás Regalado. ¿Qué opina usted que se necesita para preservar la integridad de los cuerpos policiales en los estados en donde las autoridades son permisivas ante las protestas violentas? Yo creo que hay ejemplos concretos. Lo que pasó en Minneapolis, lo que pasó en Minneapolis fue una verdadera tragedia. La presión popular fue tanto que dentro del Consejo Municipal el alcalde y los comisionados decidieron eliminar a la policía y crear lo que ellos llamaron un cuerpo comunitario. Esto todavía no lo han hecho y han pasado ya casi 6 meses. Lo que sí ha pasado es que más de un centenar de policías han decidido retirarse,
han decidido moverse a otros cuerpos policíacos. Y el crimen se ha disparado. Y el propio alcalde se pregunta, ¿por qué tenemos tanto crimen y por qué los vecinos se quejan de este crimen? Lo mismo ha pasado en Portland. Portland ha tenido diariamente protestas y ataques contra la policía. Los policías que no han tenido el apoyo de los líderes políticos han decidido dar un paso atrás y muchos de ellos se han retirado. En Seattle, el alcalde de Seattle, que permitió que un grupo de revoltosos ocuparan un pedazo de la ciudad y la declararan territorio libre, ahora, hace solamente unos días, ha dicho que 100 policías se han ido del cuerpo y que esto es una crisis que va a haber que declarar una emergencia. La función de los funcionarios electos es primariamente defender a los residentes. Y la forma de defender a los residentes es llamando la atención cuando la policía comete abuso, pero fortaleciendo a la policía para que se pueda llevar a cabo una labor que sea necesaria para traer la calma a la comunidad. Si los funcionarios electos, el alcalde y los concejales, ceden a las presiones, que es más fácil pararse ante las cámaras de televisión y decir que todos los policías van a ser investigados y condenados, y satisfacer a este grupo vociferante, ese es el momento en que la ciudad o el condado o el estado cae en una espiral de violencia incontrolable. Por eso, la única solución es que los funcionarios electos sean valientes y sean hasta políticamente incorrectos y apoyen a los cuerpos de policía y pongan una serie de parámetros para, como decía el jefe Oroza, sacar a esos policías y demandar que las legislaturas estatales cambien las leyes para permitir que los jefes de policía puedan sacar a un policía que por él culpan a todo el cuerpo policial. Gracias. Muchísimas gracias, alcalde Regalado y presidente de este instituto. Ahora vamos con unas palabras del director ejecutivo del Inter-American Institute for Democracy, el doctor y politólogo Carlos Sánchez Berzaín, catedrático y ministro de Gobierno de Bolivia, quien nos brindará unas conclusiones para este foro. Saludo y agradezco la presencia del presidente Tomás Regalado, que con su experiencia de exalcalde de Miami, que de acuerdo a la organización que se tiene en los Estados Unidos es la cabeza de la policía de cada ciudad, nos ha dado la vivencia y la experiencia que él ha recogido en una carrera, de 2 gestiones en la alcaldía, no sin pocos problemas, pero con mucha eficiencia e importantes resultados. Muy importante, y agradecía también la presencia del jefe Oroza, que como lo dijo Tomás Regalado, es un policía que ha empezado de cero y ha llevado adelante toda la carrera hasta culminarla con los más altos honores, lo que lo hace uno de los expertos más importantes en esta materia sobre el tema de la organización del sistema policial en los Estados Unidos. Importante el aporte de
el doctor Israel con su presentación de este nuevo enfoque a la ciencia política por parte de la aplicación de conceptos que se hacen imprescindibles de tratar en tiempos de pandemia, en tiempos de reacciones sociales diferentes, por el sufrimiento y las presiones que tiene el individuo y la comunidad en medio de un momento de revolución tecnológica que hace de esa situación mucho más explosiva. Y también destacada la participación de nuestra directora Beatriz Rangel, que ha hecho un recorrido histórico y ha expresado un juicio de valor importante de lo que es el origen y el sistema de organización de la policía en los Estados Unidos, que es totalmente diferente al de América Latina. Porque en general, en los países de América Latina que son unitarios y que no son federales, hay un sistema de policía nacional que depende del gobierno nacional centralista y que por lo tanto, en función de ese centralismo, tiene un sistema de policía que presta servicios en todo el territorio de la nación. En los países federales de la América Latina hay un sistema mixto, de una policía a nivel nacional o federal y de policías de los estados, que tratan un poco de asimilar el sistema americano, pero que son bastante diferentes, porque el sistema americano está basado en el hecho de que la policía corresponde al municipio. El municipio, que es la alcaldía, que tiene básicamente una estructura de seguridad ciudadana, de seguridad de comunidad, donde todos los ciudadanos conocen y tienen acceso a su policía, y la policía es parte misma de esa sociedad a la que le está prestando servicio. La crisis planteada a partir de las situaciones descritas en los Estados Unidos plantea, después de escuchados los puntos de vista en el foro, algunas conclusiones. La primera, que el servicio policial es imprescindible. Las comunidades, las ciudades que prescindan del servicio policial se exponen a un crecimiento geométrico del crimen, se exponen a un crecimiento muy grave de la inseguridad y ponen en riesgo la propia comunidad y la vida y el patrimonio de los ciudadanos a los que están en obligación de proteger. Y la razón es muy sencilla, es una razón de doctrina. El servicio policial es parte del sistema de derecho. El derecho no se concibe sin que para el cumplimiento de las normas legales, para el cumplimiento de la ley, de lo que se llama el Estado de Derecho, el Rule of Law, exista un mecanismo de coerción que obligue, con la metodología adecuada y con los sistemas adecuados, a los reticentes y a los violadores de la ley a cumplir la ley. Primero viene una invocación, después viene un pedido, después viene una exigencia. En determinado momento es necesario el uso legítimo de la fuerza, en función del derecho. Y el derecho es, como Estado de Derecho, uno de los elementos esenciales de la democracia. O sea, que en el marco institucional de lo que es un sistema democrático, la existencia de un servicio policial es necesario e imprescindible, pero un servicio policial a la altura del cumplimiento de la ley, del respeto de la ley, para hacer cumplir la ley y no para violarla. Y en la medida en que hay violaciones de la ley de parte de los servicios policiales, es importante lo señalado aquí por los expertos, no confundir la parte con el todo, no confundir la infracción, la mala aplicación, la indisciplina, el exceso, inclusive el delito de uno o pocos individuos del cuerpo policial con lo que es el objeto, el sistema y la función del cuerpo mismo, porque eso supone una exacerbación política y una utilización política como la que en determinado momento se ha visto difundirse en un proceso electoral que todavía se mantiene en los Estados Unidos.
Otra conclusión es que la alta capacitación para el servicio es algo muy importante y que como la alta capacitación cuesta, es uno de los elementos en los cuales se necesita el apoyo del Estado, en este caso la intervención federal y el apoyo de la comunidad, para desarrollar procedimientos, pero sobre todo normas internas eficientes. Hemos escuchado a un jefe policial quejarse prácticamente de la imposibilidad del jefe de poder separar a algún miembro que viola las normas, un policía, del cuerpo policial, porque está sujeto a la presión de los sindicatos, está sujeto a la presión de procedimientos legales que terminan por hacer arreglos que debilitan la autoridad. O sea, un jefe policial sin autoridad ya no es un jefe, es una especie de asociado más de un cuerpo que toma una condición muy poderosa y que rompe la esencia de un cuerpo policial, que es la jerarquía, los reglamentos, el cumplimiento de un orden interno y obviamente un sistema de premios y sanciones como en cualquier entidad. Hay medallas, hay condecoraciones, hay ascensos, hay bonos, premios para la gente que cumple su deber o que va más allá del deber. Y en la otra cara hay sanciones, hay castigos, hay procesos y pueden haber inclusive juicios y sentencias a la gente que viola las reglas o que viola las leyes. Me parece muy importante el tema que hoy día se ha tocado, pero la conclusión final es que es un tema en debate. Hoy día el Inter-American Institute for Democracy ha aportado con la sapiencia, la experiencia y el trabajo de 4 oradores extraordinarios a ese debate. Creo que como en otros temas vamos a seguir tratando en el Inter-American Institute for Democracy el tema de lo que es la policía en relación a la democracia, la policía en relación al Estado de Derecho, la policía en relación a la organización de la sociedad, y que cuando pasen estas turbulencias electorales habrá un clima un poco más disipado para incorporar mayores elementos de juicio que lleven a lo que tiene que ser, a fortalecer los sistemas policiales en el marco del Estado de Derecho y en el marco de esa regla de oro que tiene la democracia, que dice que el límite del derecho propio es el derecho de los demás. Muchas gracias. Muchísimas gracias al secretario ejecutivo por sus conclusiones. También agradecemos a todos los panelistas participantes, a nuestro presidente Tomás Regalado, a nuestra directora Beatriz Rangel, a nuestros invitados, el jefe de policía Manuel Orosa, el profesor Ricardo Israel, a todos los presentes que nos han acompañado vía redes sociales y esperamos verlos en un próximo evento.